Vendí mi casa y salvé nuestro restaurante familiar de la quiebra. Pero durante la reunión, mis padres nombraron a mi hermana como gerente. Ella tiene mejores habilidades, dijo mi mamá y mi hermana sonrió. Me quedé en silencio, y luego hice una llamada que los sorprendió. Marisa, ella tiene mejores habilidades para este tipo de cosas, dijo mi mamá, su voz cortando la húmeda tarde de Kansas City como un cuchillo en la mantequilla. Yo estaba sentada en la gastada mesa de madera en la oficina trasera de la cocina familiar de Doyle, mirando a mis padres mientras mi hermana Emily sonreía a su lado. El restaurante zumbaba con el ajetreo del almuerzo justo al otro lado de la puerta, un sonido que había llegado a amar durante los últimos 14 meses de reconstruir este lugar desde cero. Mi nombre es Marisa Doyle. Tengo 39 años y acababa de ver a mi familia entregarle todo por lo que me había sacrificado a mi hermana menor sin siquiera un agradecimiento. No se me escapaba la ironía de que estábamos sentados en el mismo reservado donde había presentado mi plan de negocios para salvar este restaurante hacía exactamente 1 año, 2 meses y 16 días. Recordaba ese día vívidamente porque fue el día en que firmé los papeles para vender mi casa. Emily se echó hacia atrás su cabello rubio perfectamente peinado y se reclinó en el reservado como si fuera la dueña del lugar, lo que aparentemente ahora era. No te preocupes, Marisa. Me aseguraré de mantener algunas de tus ideas, dijo con esa sonrisa condescendiente que había odiado toda mi vida. La presencia en las redes sociales por sí sola va a transformar este lugar. Necesitamos una imagen más joven, ya sabes. Mi padre asintió con entusiasmo, sus manos curtidas juntas sobre la mesa. Emily tiene todos esos seguidores en Instagram. Ella entiende lo que la gente quiere hoy en día. Hizo un gesto vago hacia el comedor donde los clientes disfrutaban del menú de la granja a la mesa que yo había negociado personalmente con 3 proveedores locales. Necesitamos a alguien que realmente pueda conectar con la comunidad. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago, pero mantuve mi expresión neutral. Ya veo, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Entonces, ¿esto es oficial? ¿Emily asume el cargo de gerente? Mi madre extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmadita como si fuera una niña a la que le dicen que no puede tomar postre. Cariño, has hecho un trabajo maravilloso para ponernos de nuevo en pie, pero ahora necesitamos a alguien con energía fresca para llevarnos al siguiente nivel. Emily tiene una visión tan creativa. El murmullo de la multitud del almuerzo se filtraba a través de las delgadas paredes de la oficina, mezclándose con el chisporroteo de la parrilla y el traqueteo de los platos. Sonidos del restaurante que había salvado con mi propio dinero, mi propio sudor, mis propias noches sin dormir revisando contratos de proveedores y regulaciones del Departamento de Salud. Pero mientras miraba los rostros expectantes de mi familia, me di cuenta de algo importante. No tenía ni idea de lo que vendría después. Recordé el día en que entré por primera vez en este restaurante como su salvadora en lugar de como un miembro más de la familia. Las facturas se habían apilado en esta misma mesa como una montaña de papel de desesperación. Avisos de pago vencido de la compañía eléctrica, la compañía de gas, 3 proveedores de alimentos diferentes y la firma de bienes raíces comerciales que gestionaba nuestro arrendamiento. Mis padres habían estado hablando de bancarrota, de cerrar el restaurante que había estado en nuestra familia durante 28 años. Simplemente ya no podemos seguir, había dicho mi madre ese día, con los ojos rojos de llorar. Los márgenes son demasiado ajustados. La competencia es demasiado feroz y estamos perdiendo dinero cada mes. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Vendí mi casa de 3 dormitorios en Overland Park, la que había comprado después de mi divorcio, la que tenía el jardín que había pasado 3 años cultivando y el rincón de lectura donde había planeado envejecer. La venta me proporcionó lo suficiente para saldar las deudas del restaurante y aún me quedó un fondo operativo sustancial. Pero no me había limitado a lanzar dinero al problema. Me había remangado y reconstruido este lugar de adentro hacia afuera. Había pasado horas investigando granjas locales, negociando contratos que redujeron nuestros costos de alimentos en un 30% mientras mejoraba la calidad. Había rediseñado el menú para destacar los ingredientes de temporada y eliminar el desperdicio. Había vuelto a capacitar al personal de cocina, implementado nuevos sistemas de inventario y manejado personalmente los libros cada noche. La transformación había sido notable. En 6 meses, pasamos de perder dinero a alcanzar el punto de equilibrio. Para el mes 10,
éramos rentables. Para el mes 14, teníamos lista de espera los fines de semana y blogueros gastronómicos escribiendo reseñas sobre nuestra auténtica experiencia de la granja a la mesa. Emily, mientras tanto, había estado viviendo la vida en Denver, trabajando como coordinadora de redes sociales para alguna startup que vendía pantalones de yoga carísimos en línea. Había visitado exactamente 2 veces durante todo el periodo de reconstrucción. Ambas veces, solo lo suficiente para publicar fotos en Instagram de ella misma ayudando al negocio familiar antes de desaparecer de nuevo a su apartamento. Ahora, sentada en esta reunión, observaba a mi hermana desplazarse por su teléfono mientras mis padres esbozaban su visión para su liderazgo. No había hecho una sola pregunta sobre operaciones, personal o finanzas. No había preguntado sobre las relaciones con los proveedores que yo había construido, o la planificación del menú de temporada que había implementado. Toda su contribución a la conversación había sido mostrarle a mis padres su número de seguidores en Instagram y explicar cómo podría aprovechar la narración visual para impulsar el compromiso. El momento más revelador llegó cuando mi padre mencionó la próxima inspección del Departamento de Salud. Emily levantó la vista de su teléfono con genuina confusión. ¿Qué tenemos que hacer para eso?, preguntó. Me di cuenta en ese momento de que no tenía absolutamente ninguna idea de cómo dirigir un restaurante de verdad. Lo veía como un telón de fondo para la creación de contenido, no como la compleja operación comercial que realmente era. Pero mantuve la boca cerrada y los dejé hablar. Después de todo, habían tomado su decisión. La reunión se prolongó durante otra hora con mis padres delineando las nuevas responsabilidades de Emily y ella compartiendo ideas cada vez más irreales sobre noches temáticas y asociaciones con influencers. Escuché todo con un asombro creciente por lo desconectados que estaban de la realidad de lo que realmente había salvado este lugar. Definitivamente deberíamos hacer un desafío de TikTok con el plato estrella, dijo Emily, gesticulando con entusiasmo. Quizás algo como el desafío de Alicia de Doyle, donde la gente intente terminarse nuestra hamburguesa más grande en menos de 5 minutos. Los ojos de mi padre se iluminaron. Eso suena fantástico. Marisa, ¿qué te parece? ¿Funcionaría eso con las operaciones de la cocina? Casi me río. La hamburguesa más grande de nuestro menú era en realidad uno de nuestros artículos más cuidadosamente racionados, diseñado para mostrar la calidad de nuestra carne local sin generar desperdicio. Convertirlo en un espectáculo de comer a velocidad iba en contra de todo lo que había construido aquí. Pero en lugar de explicar eso, simplemente asentí. Claro, papá. Emily es la gerente ahora. Es su decisión. La forma casual en que desestimaron mi año de sacrificio se hizo más evidente con cada minuto que pasaba. Cuando Emily sugirió cambiar de proveedores por alguien más fotogénico, mi madre asintió con aprobación. Cuando propuso eliminar algunos de los elementos del menú de temporada porque eran demasiado complicados para las redes sociales, mi padre comenzó a tomar notas. Ni una sola vez alguien reconoció que los proveedores que yo había elegido no solo eran rentables y confiables. Eran la razón por la que habíamos aparecido en la revista Kansas City como excelencia de la granja a la mesa. Ni una sola vez alguien mencionó que el menú de temporada había aumentado nuestros márgenes de beneficio en un 40% con respecto al año anterior. La gota que colmó el vaso llegó cuando Emily sacó su teléfono y comenzó a tomarse selfies en la mesa. Necesito publicar sobre mi nuevo puesto, dijo, angulando la cámara para captar la decoración rústica del restaurante en el fondo. Esta va a ser una publicación de anuncio genial. Tomó foto tras foto, deteniéndose solo para revisar su maquillaje o ajustarse el pelo. Mientras tanto, podía oír al personal de la cocina gritar los pedidos y ver a través de la ventana de la oficina que el ajetreo de la tarde estaba aumentando. El restaurante que había salvado bullía de clientes, generando ingresos, creando empleos para 12 personas que dependían de este lugar para su sustento. Pero para Emily, solo era un accesorio para su marca personal. Cuando finalmente terminó su sesión de fotos improvisada, me miró con lo que supongo que pretendía ser compasión fraternal. No te preocupes, Marisa. Me aseguraré de etiquetarte en algunas publicaciones. Mereces crédito por el trabajo preliminar. Trabajo preliminar. Como si salvar el negocio familiar de la bancarrota fuera solo sentar las bases para su imperio de redes sociales. Me levanté de la mesa y recogí mi bolso. Bueno, esto ha sido esclarecedor, dije,
manteniendo mi voz perfectamente agradable. Probablemente debería irme temprano hoy. Tengo algunos recados que hacer. Mis padres sonrieron y asintieron, ya volviendo su atención a los grandes planes de Emily. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a mi hermana comenzar a hablar sobre contratar a un fotógrafo profesional para el cambio de imagen del Instagram del restaurante. Salí al calor de Kansas City y saqué mi teléfono. Tenía exactamente una llamada que hacer. El bufete de abogados de Patricia Hawkins era exactamente lo que necesitaba: eficiente, profesional y discreto. Había conocido a Patricia 2 años antes durante mi proceso de divorcio, y me había impresionado con su enfoque práctico y directo para situaciones complejas. Cuando la llamé esa tarde después de la reunión familiar, había accedido a verme a primera hora de la mañana siguiente. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijo Patricia, revisando la pila de documentos que había traído conmigo. Su oficina daba al centro de Kansas City, y el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo, proyectando todo con un nítido relieve. Vendiste tu residencia personal para financiar la recuperación del restaurante, y todos los contratos operativos están a tu nombre. Asentí, observándola hojear los acuerdos con los proveedores, las modificaciones del contrato de arrendamiento y los documentos financieros. Absolutamente todos. Los contratos de las granjas, los proveedores de ingredientes especiales, la renegociación del arrendamiento comercial, la financiación de equipos, todo. Mis padres estaban tan abrumados por la deuda que con gusto me dejaron manejar todo el papeleo. La expresión de Patricia se volvió más intrigada mientras continuaba leyendo. ¿Y esta hermana tuya no tiene ningún derecho legal sobre estos contratos? Ninguno en absoluto. Emily ni siquiera estaba en el estado cuando negocié la mayoría de estos acuerdos. Nunca ha sido una firmante autorizada en ningún documento comercial. Me recliné en la silla de cuero, sintiendo una calma que no había experimentado desde la reunión de ayer. Mis padres parecen pensar que declararla gerente de alguna manera le transfiere todo el control operativo. Pero legalmente hablando, en realidad no puede gestionar nada sin mi cooperación. La abogada dejó los documentos y me miró directamente. Marisa, ¿qué esperas lograr exactamente aquí? Porque basándome en lo que estoy viendo, tienes varias opciones, y algunas de ellas son bastante decisivas. Había pasado la mayor parte de la noche anterior pensando exactamente en esa pregunta. Después de que el shock y la ira se desvanecieran, me encontré extrañamente lúcida sobre mi situación. Mi familia me había mostrado exactamente cuánto valoraban mis contribuciones, y ahora necesitaba decidir cómo responder. Quiero salir, dije finalmente. Quiero salir de esta situación de una manera que proteja mis intereses y les enseñe una lección valiosa sobre los negocios. Emily piensa que dirigir un restaurante se trata de tomar fotos bonitas e inventar hashtags. Me gustaría que descubriera lo que realmente implica. Patricia sonrió, no con calidez, sino con la satisfacción profesional de alguien que apreciaba las soluciones elegantes a problemas complejos. En ese caso, creo que podemos organizar algo bastante educativo. La pregunta es qué tan rápido quieres que esto suceda y qué tan a fondo quieres demostrar tu punto. Pasamos la siguiente hora trazando mis opciones. Podía simplemente retirarme de los contratos gradualmente, dejando que Emily descubriera lentamente el alcance de sus nuevas responsabilidades. Podía cancelar todo de inmediato, creando una crisis instantánea que obligaría a mi familia a enfrentar la realidad. O podía tomar un enfoque intermedio, retirando selectivamente mi apoyo para crear el máximo impacto con un daño colateral mínimo para el personal y los clientes que me importaban. También está la cuestión de tus planes futuros, señaló Patricia. Si te tomas en serio lo de dejar el negocio familiar, necesitarás considerar qué viene después. ¿Quieres quedarte en la industria de los restaurantes? Esa pregunta había estado acechando en el fondo de mi mente desde ayer. Había puesto mi corazón y alma en salvar la cocina familiar de Doyle. Pero no solo porque era el legado de mi familia. Descubrí que realmente amaba el negocio de los restaurantes, la creatividad del desarrollo de menús, la satisfacción de la eficiencia operativa, la alegría de crear experiencias que unían a la gente en torno a la buena comida. De hecho, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz, creo que sí, pero en mis propios términos esta vez. La sonrisa de Patricia se amplió. En ese caso,
Tenemos algunas opciones adicionales que discutir, y creo que tu familia está a punto de recibir una educación muy cara sobre la diferencia entre gestionar un negocio y simplemente trabajar en uno. Esa tarde, conduje hasta Raventorne Studios, una pequeña productora donde mi amiga Bethany trabajaba como diseñadora gráfica. Nos habíamos conocido durante mi divorcio cuando me ayudó a diseñar materiales de marketing para mi efímero negocio de consultoría freelance. Y había sido una de las pocas personas que realmente entendía mi pasión por la excelencia operativa. ¿Hicieron qué? Bethany casi se atraganta con su café cuando terminé de explicar la reunión familiar de ayer. Estábamos sentadas en la pequeña sala de descanso de su oficina, rodeadas de caos creativo, paneles de inspiración, muestras de color y conceptos de diseño a medio terminar esparcidos por todas las superficies. Le entregaron el restaurante a Emily como si yo fuera solo el equipo de limpieza, dije, negando con la cabeza al recordarlo. Literalmente se tomó selfies mientras le explicaban sus nuevas responsabilidades. Bethany dejó su taza y me miró fijamente. Marissa, vendiste tu casa para salvar ese lugar. Reconstruiste toda su operación desde cero. ¿Cómo pueden simplemente? Se detuvo y respiró hondo. Vale, no importa cómo pueden hacerlo. La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? Me había estado haciendo la misma pregunta durante las últimas 24 horas. La consulta legal con Patricia había aclarado mis opciones, pero necesitaba a alguien que entendiera la complejidad emocional de la dinámica de los negocios familiares. Bethany había crecido en una familia de propietarios de pequeñas empresas y había visto dramas similares desarrollarse entre sus parientes. Creo que voy a dejar que Emily aprenda por las malas, dije finalmente. Y luego voy a abrir mi propio lugar. Los ojos de Bethany se iluminaron de emoción. ¿De verdad? ¿Vas a abrir tu propio restaurante? ¿Un café? En realidad, algo más pequeño y manejable. He estado pensando en ello toda la mañana y me di cuenta de que lo que realmente me encantó de reconstruir Doyle's no fue el aspecto familiar. Fue crear algo excelente desde cero. Saqué mi teléfono y le mostré algunas fotos que había estado mirando durante el almuerzo. Hay un local disponible en Main Street, a solo 3 manzanas del restaurante familiar. Es más pequeño, pero tiene carácter y un excelente tránsito de peatones. Pasamos la siguiente hora haciendo una lluvia de ideas. La mente creativa de Bethany inmediatamente comenzó a generar ideas para la marca, el diseño y las estrategias de marketing. Buscó datos demográficos de la zona y comenzó a esbozar posibles conceptos de logotipos en servilletas. ¿Sabes qué sería brillante?, dijo, su bolígrafo moviéndose rápidamente sobre el papel. Si de alguna manera pudieras traer al personal de Doyle's. Conocen tu estilo de gestión. Están capacitados en tus estándares y probablemente les encantaría trabajar en un lugar donde realmente se les aprecie. Ese pensamiento también se me había ocurrido. Durante mi año de reconstrucción del restaurante familiar, desarrollé relaciones sólidas con el personal de cocina y los camareros. Habían estado entusiasmados con los cambios que había implementado, y varios habían mencionado sentirse más motivados y respetados bajo mi liderazgo de lo que se habían sentido en años. El momento tendría que ser perfecto, reflexioné. Necesitaría esperar hasta que el estilo de gestión de Emily comience a crear problemas, pero no tanto como para que la gente buena encuentre otros trabajos. Bethany sonrió con picardía. Algo me dice que Emily va a crear problemas bastante rápido, especialmente una vez que se dé cuenta de que gestionar un restaurante implica más que solo publicar fotos de comida. Mientras conducía a casa esa noche, sentí algo que no había experimentado en meses, una genuina emoción por el futuro. En lugar de sentirme atrapada por las obligaciones y expectativas familiares, comenzaba a ver posibilidades. Emily quería transformar Doyle's en su plataforma personal de redes sociales. Bien, podía tenerlo. Pero estaba a punto de descubrir que dirigir un restaurante requería mucho más que buena iluminación y leyendas ingeniosas. A la mañana siguiente, llegué a Doyle's a mi hora habitual, 6 de la mañana, 2 horas antes de que abriéramos para el desayuno. El restaurante estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las unidades de refrigeración y el sonido distante del tráfico matutino en Main Street. Siempre me había encantado esta hora del día, cuando el espacio se sentía lleno de potencial y las posibilidades del día se extendían como un lienzo en blanco. Carlos ya estaba en la cocina preparando las verduras para el servicio del almuerzo.
Llevaba 6 años en el restaurante, ascendiendo desde lavaplatos hasta sous chef bajo mi dirección. Cuando me vio entrar por la puerta trasera, su rostro se iluminó de alivio. Marisa, gracias a Dios que estás aquí, dijo, sin levantar la vista de las cebollas que estaba picando. No estaba seguro de si seguirías viniendo en el horario habitual ahora que se supone que tu hermana está al mando. Me puse el delantal y me lavé las manos en el fregadero de preparación. ¿Qué te hace pensar que algo ha cambiado? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Las noticias viajaban rápido en la cocina de un restaurante, y el nombramiento de Emily como gerente habría sido tema de considerable discusión entre el personal. Bueno, dijo Carlos con cuidado, Emily pasó ayer por la tarde después de que te fuiste. Quería tomar algunas fotos de la cocina para su Instagram. No paraba de pedirnos que posáramos con diferentes platos y que reordenáramos las cosas para que parecieran más auténticas. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero mantuve mi voz neutral. ¿Cómo fue eso? Quería que rehiciera el especial de pescado 3 veces porque el emplatado no era lo suficientemente fotogénico, continuó Carlos, su tono volviéndose más frustrado. Y le pidió a María que fingiera que estaba amasando masa de pan, aunque compramos nuestro pan en esa panadería artesanal con la que tú estableciste el contrato. Dijo que, los clientes quieren ver el proceso de horneado. Esto era exactamente lo que esperaba. Pero escucharlo confirmado todavía hizo que mi presión arterial subiera. Emily había pasado exactamente una tarde como gerente y ya estaba socavando la auténtica marca de la granja a la mesa que tanto me había costado establecer. ¿Dijo algo sobre cambios en el menú? Pregunté, comenzando mi propia rutina de preparación para el servicio de desayuno. Carlos intercambió una mirada con María, que acababa de llegar y se estaba atando el delantal de camarera. Mencionó algo sobre agregar más opciones, instagrameables, dijo María con vacilación. Como panqueques de colores del arco iris y esos batidos gigantes con caramelos apilados encima. Dijo que, necesitamos atraer a un público más joven. Casi me río a carcajadas. Los panqueques de arco iris y los batidos de postre eran exactamente lo contrario del menú cuidadosamente curado y de origen local que había atraído la atención de la revista Kansas City y construido nuestra reputación entre los entusiastas serios de la comida. Pero simplemente asentí y continué trabajando. También quería saber por qué cerramos entre el almuerzo y la cena, agregó Carlos. Dijo que deberíamos permanecer abiertos todo el día para maximizar las oportunidades de ingresos. Ese comentario reveló lo poco que Emily entendía sobre las operaciones de un restaurante. Cerrábamos entre el almuerzo y la cena por una docena de razones prácticas, para permitir los descansos del personal, para preparar el servicio de la noche, para gestionar los costos laborales y para mantener los estándares de calidad de los alimentos. Permanecer abiertos todo el día requeriría contratar personal adicional, aumentaría nuestro desperdicio de ingredientes y probablemente resultaría en servir comida de calidad inferior durante las lentas horas de la tarde. Pero en lugar de explicar nada de eso, tomé una nota mental para llamar a Patricia más tarde esa mañana. Emily se estaba moviendo incluso más rápido de lo que había anticipado para implementar cambios que socavarían todo lo que había construido, lo que significaba que era hora de acelerar mi propio cronograma. No se preocupen por nada de eso ahora, les dije a Carlos y María. Concentrémonos en dar a nuestros clientes la mejor experiencia posible hoy. El resto se resolverá solo. Al decir esas palabras, me di cuenta de que no solo estaba tranquilizando a mi personal. Me estaba haciendo una promesa a mí misma. Emily quería convertir Doyle's en un patio de recreo de redes sociales. Estaba a punto de aprender que los restaurantes de verdad requerían más que fotos bonitas para sobrevivir. La llamada telefónica a Patricia duró exactamente 12 minutos y lo cambió todo. Quiero ejecutar el plan que discutimos, le dije desde mi coche en el estacionamiento detrás de Doyle's. Emily ya está haciendo cambios operativos que podrían dañar las relaciones que he construido. Necesito proteger mis intereses ahora. Entendido, respondió Patricia con eficiencia profesional. Comenzaré el proceso de terminación de contratos de inmediato. Las notificaciones a los proveedores saldrán esta tarde y la cancelación de la modificación del contrato de arrendamiento se procesará mañana por la mañana. ¿Estás segura del cronograma? A través de la ventana trasera del restaurante, vi a Emily posar para selfies con el confundido personal de cocina.
Llevaba un vestido de diseñador completamente inapropiado para el trabajo en un restaurante y sostenía un plato de nuestro sándwich de desayuno estrella como si fuera un accesorio en una sesión de fotos. Estoy segura, dije. Y Patricia, quiero firmar el contrato de arrendamiento de ese local de café que discutimos hoy, si es posible. Haré las llamadas. El propietario actual está motivado para alquilar rápidamente, así que espero que podamos tener los papeles listos para esta tarde. 2 horas después, estaba de pie en el local de café vacío en Main Street, a 3 manzanas de la cocina familiar de Doyle. El inquilino anterior había sido una librería que no pudo sobrevivir a la pandemia. Pero la estructura del espacio era perfecta. Paredes de ladrillo visto, grandes ventanales que daban a la calle y un diseño abierto que sería ideal para un ambiente de comedor informal. El propietario, un caballero mayor llamado Frank, me mostró el espacio con evidente entusiasmo. El equipo de cocina todavía está aquí del inquilino anterior del restaurante, explicó, señalando los electrodomésticos de calidad comercial que bordeaban la pared trasera. Aprobado por el Departamento de Salud, solo necesita una limpieza a fondo. A las 4 de la tarde, había firmado un contrato de arrendamiento de 6 meses con opción a prórroga. A las 5 de la tarde, había transferido el dinero de la señal de mi cuenta de ahorros. A las 6 de la tarde, estaba sentada en la oficina de Bethany, viéndola esbozar conceptos de logotipo para la cocina de Marisa. El nombre se me había ocurrido durante el viaje de regreso del local del café. Simple, personal, honesto, sin un legado familiar que mantener, sin una historia complicada que navegar, solo yo, mi visión y la oportunidad de construir algo completamente mío. A la mañana siguiente, el caos descendió sobre la cocina familiar de Doyle como una tormenta perfectamente orquestada. Llegué a mi hora habitual de las 6 de la mañana para encontrar a Emily de pie en la cámara frigorífica, mirando los estantes casi vacíos con la expresión de alguien que acaba de descubrir que Papá Noel no era real. ¿Dónde está toda la comida?, exigió cuando me vio. Su voz tenía un tono de pánico que sugería que había estado allí un rato tratando de resolver este rompecabezas por su cuenta. ¿A qué te refieres?, pregunté inocentemente, aunque sabía exactamente a qué se refería. Las entregas de la granja que llegaban todos los lunes, miércoles y viernes no habían llegado. Los proveedores de ingredientes especiales que proporcionaban nuestros artículos de menú únicos habían detenido sus entregas regulares. El pan de la panadería artesanal, las carnes de origen local, las verduras de temporada, todo había desaparecido como por arte de magia. Los proveedores, dijo Emily, agitando las manos frenéticamente. No contestan sus teléfonos. La entrega de carne no llegó ayer y ahora se supone que debemos abrir para el desayuno en 2 horas y no tenemos prácticamente nada. Carlos salió de la cocina, con el rostro sombrío. Probablemente pueda apañármelas con lo que tenemos en el congelador, dijo diplomáticamente, pero tendremos que ir corriendo al supermercado a por productos básicos como huevos y leche. Emily lo miró como si hubiera sugerido volar a la luna. ¿Al supermercado? Pero eso no es de la granja a la mesa. Esa no es nuestra marca. Nuestra marca, observé en voz baja, se construyó sobre relaciones específicas con proveedores y sistemas operativos. Si esos no funcionan más, entonces la marca necesita adaptarse. No se me escapaba la ironía de que Emily, que se había pasado 2 días hablando de cambiarlo todo para atraer a un público más joven, ahora se aferraba desesperadamente al concepto de la granja a la mesa que parecía dispuesta a abandonar por panqueques de arcoíris. A las 8 de la mañana, cuando deberíamos haber estado sirviendo a nuestros primeros clientes del desayuno, Emily estaba llorando en la oficina mientras Carlos intentaba crear un menú con los ingredientes que podía encontrar en el mercado de la esquina. Lo observé todo con el interés desapegado de alguien que observa un experimento científico. La hipótesis estaba demostrando ser correcta: gestionar un restaurante requería más que buenas intenciones y habilidades en redes sociales. Al reflexionar ahora sobre este viaje, me doy cuenta de que a veces el mejor regalo que tu familia puede darte es mostrarte exactamente quienes creen que eres, para que puedas demostrarles que están espectacularmente equivocados. Emily obtuvo su restaurante, pero yo obtuve algo mucho más valioso. El conocimiento de que podía construir cualquier cosa que me propusiera, con o sin el permiso de nadie.